A lo largo de la historia, el Vaticano ha sido considerado la cuna de la fe para millones de personas. Pero, ¿realmente conocemos toda la verdad detrás de su fachada sagrada? Desde los días oscuros del Imperio Romano, donde los católicos eran perseguidos, hasta los secretos más atroces que continúan resonando en la actualidad. El Vaticano guarda capítulos escalofriantes que muchos prefieren ignorar. Para la mayoría, la historia oscura de la Iglesia empieza y termina en tres grandes controversias: la Inquisición, los casos de pedofilia y el abuso de poder en tiempos recientes. Pero estos son algunos de muchos secretos que se esconden tras los muros de esta ciudad. El Vaticano, un lugar sagrado que inspira devoción y respeto, pero que también alberga secretos oscuros, tan antiguos y ocultos que muy pocos se atreven siquiera a mencionarlos. ¿Estás listo para un viaje perturbador? Esta noche, descenderemos juntos hacia los 7 secretos más aterradores del Vaticano. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de ver es solo para aquellos que buscan conocer la verdad. Una verdad tan inquietante, que difícilmente podrás olvidarla. Antes de seguir viendo, no olvides suscribirte y activa la campanita, para que no te pierdas los datos más oscuros y misteriosos del mundo. Número 7. Vidrieras. El marketing medieval de la fe. Hoy en día, el marketing es visto como una estrategia moderna, pero en realidad, su esencia es tan antigua como la civilización misma. Durante la Edad Media, el Vaticano y la Iglesia utilizaron una forma de marketing impresionante y sutil: las vidrieras, esas coloridas obras de arte que transformaban las catedrales en espectáculos de luz y color. Sin embargo, no estaban allí solo para adornar, su propósito era mucho más profundo. Imagina por un momento que eres un campesino medieval. Nunca has salido de tu pueblo, no sabes leer ni escribir, y todo lo que conoces es la vida sencilla de los campos y las labores diarias. De repente, un día, entras a una gran catedral y te ves rodeado de estos imponentes vitrales, un espectáculo que te sobrecoge y te deja sin aliento. Para una persona común de aquella época, estos vitrales eran algo mágico, una ventana a lo divino. Con cada rayo de sol que pasaba a través de ellos, parecían contar una historia de gloria, de paraíso, y de un mundo mejor allá arriba. Sin decir una palabra, las vidrieras transmitían un mensaje poderoso: la Iglesia, y solo la Iglesia, era la conexión entre el cielo y la tierra. Estos vitrales eran más que un simple arte decorativo, eran una herramienta estratégica que mostraba visualmente el paraíso prometido. Su belleza era un mensaje directo al corazón de los fieles, haciéndoles sentir que solo a través de la fe podrían encontrar paz y prosperidad. El Vaticano encargó cientos de miles de estas obras maestras. No solo eran costosas, sino que requerían el trabajo meticuloso de artesanos y artistas que dedicaban años de su vida a dar vida a estos vitrales. Pero el esfuerzo valía la pena, porque estos vitrales eran un producto de marketing excepcional, una forma de vender el concepto del paraíso y atraer a más creyentes. Aunque hoy las vidrieras se ven como obras de arte, en su tiempo fueron una de las herramientas más poderosas del Vaticano para atraer y cautivar a los fieles. Una vez más, los colores, las luces y las sombras formaban parte de un mensaje profundamente calculado para inspirar devoción, fe y obediencia. Número 6. El castrato. Secretos y sacrificios de la música religiosa. Imagina un pasado en el que la música sacra resonaba en iglesias y catedrales de toda Europa, donde una voz humana se elevaba con una pureza y una dulzura incomparables. Esta voz no pertenecía a ningún instrumento, sino a personas conocidas como castrati. Eran artistas de otro mundo, y su talento, aparentemente celestial, era en realidad el resultado de un sacrificio tan doloroso como perturbador. Los castrati eran hombres que habían sido sometidos a una castración cuando eran solo niños. Sus padres, en muchos casos, aceptaban la tentadora oferta del Vaticano para asegurar una vida mejor. A cambio de una suma considerable de dinero, estos jóvenes eran llevados a conservatorios estrictos, donde se entrenaban por años para perfeccionar una voz que les permitiera encantar a reyes, nobles y a las más altas esferas de la Iglesia. El objetivo era sencillo, pero devastador: al interrumpir su desarrollo físico, estos jóvenes mantendrían para siempre una voz aguda y delicada, capaz de ejecutar interpretaciones imposibles para una voz adulta.
Para el Vaticano, la voz del castrato era el vehículo perfecto para elevar la música sagrada y hacer de la misa una experiencia casi etérea. Para que te hagas una idea del impacto de estas voces, ahora mismo estás escuchando la voz de Alessandro Moreschi, el último castrato de la historia, grabada a principios del siglo XX. Su canto, tan conmovedor como extraño, representa el último eco de una época ya perdida, pero, ¿a qué precio? En aquellos días, el Vaticano tenía una delegación especial que recorría pueblos y ciudades en busca de jóvenes talentosos. Para evitar cuestionamientos, estos sacerdotes enseñaban a los padres a excusar la pérdida de sus hijos mediante historias como la mordida de un cerdo, o algún accidente que justificara la amputación. Hoy en día, el concepto de un castrato sería considerado un acto bárbaro e inhumano. Pero en aquellos tiempos, era una tradición profundamente enraizada, un sacrificio en nombre de la música religiosa. Sin embargo, incluso en aquella época, muchos comenzaron a cuestionar la ética de estos actos, dando paso a uno de los primeros debates sobre los límites de la fe y la humanidad. Número 5. Miguel Ángel. Un secreto tragicómico. Cuando pensamos en los grandes genios de la historia, uno de los primeros nombres que viene a la mente es Miguel Ángel. Artista inigualable, arquitecto, escultor y pintor, fue el encargado de darle vida al Vaticano, con estas maravillosas obras de arte que ves a continuación. Su increíble talento ha dejado una huella imborrable en la historia del arte. Y aunque sus creaciones siguen maravillando al mundo, hay un lado menos conocido de su vida, uno lleno de humor, secretos y hasta un toque de tragicomedia. Durante el Renacimiento, Miguel Ángel era un personaje que brillaba tanto por su talento como por su personalidad, poco convencional. Se dice que no era el tipo de persona fácil de tratar, su temperamento, su abierta homosexualidad en una época poco tolerante, y su sentido de independencia a menudo lo ponían en conflicto con las autoridades eclesiásticas. Pero, sorprendentemente, hubo alguien que siempre estuvo de su lado, el Papa Julio II. A pesar de ser conocido como el Papa Guerrero, Julio II y Miguel Ángel compartían una relación peculiar. En teoría, ambos deberían haberse llevado como agua y aceite. Julio II era un burócrata con un carácter explosivo, y Miguel Ángel era el arquetipo del artista rebelde y temperamental. Sin embargo, en lugar de ser enemigos, fueron grandes amigos. Se cuenta que, a pesar de su amistad, las discusiones entre ellos eran tan acaloradas que a veces terminaban casi a los puños. Julio II, conocido por no ser precisamente un hombre de paciencia, soportaba los caprichos de Miguel Ángel porque sabía que estaba ante un talento insuperable. Y aunque su relación era, como mínimo, intensa, el Papa siempre estuvo dispuesto a proteger a Miguel Ángel de quienes criticaban su carácter o sus preferencias. Para Miguel Ángel, la protección de Julio II era invaluable. En un tiempo en que su orientación sexual podría haber sido motivo de persecución, el apoyo del Papa le permitía vivir con cierta libertad. Julio II no solo defendió al artista, sino que también le permitió ser él mismo, incluso en una institución tan tradicional como el Vaticano. A pesar de las dificultades y de los prejuicios de su época, Miguel Ángel nos dejó un legado que sigue inspirando a la humanidad. Su amistad con Julio II no solo fue una alianza inesperada, sino que también permitió que el mundo fuera testigo de algunos de los mayores logros artísticos de la historia. Y así, en el corazón del Vaticano, este artista irreverente y su inesperado amigo crearon juntos un legado que todavía resuena hoy. Número 4. El nexo con el crimen organizado. La sombra del Banco del Vaticano. El Vaticano, esa institución que representa fe y moralidad para millones, también ha tenido sombras inquietantes a lo largo de su historia. Uno de los episodios más oscuros, y menos conocidos, es el vínculo que ha mantenido durante décadas con organizaciones del crimen organizado. Hoy en día, pocas personas conocen los detalles de esta relación, pero lo cierto es que hay pruebas de un nexo que ha sacudido incluso a los mismos creyentes. En el corazón de este misterio se encuentra el Banco del Vaticano, una institución creada para manejar las finanzas de la Iglesia, pero que también se ha visto envuelta en escándalos de corrupción y vínculos con la mafia. Desde la Cosa Nostra italiana hasta otras organizaciones internacionales, el Banco del Vaticano ha sido acusado de participar en prácticas que incluyen desde el lavado de dinero hasta la colaboración con redes criminales.
Para quienes formaban parte de estas redes, el banco era una herramienta conveniente, un lugar de paso para fondos de dudosa procedencia, que después eran limpiados y reinsertados en el sistema financiero global. Las investigaciones han revelado detalles de esta colaboración entre figuras del crimen y representantes del Vaticano, quienes, al parecer, miraban hacia otro lado o incluso colaboraban activamente. Pero, ¿por qué una institución religiosa accedería a involucrarse en algo tan oscuro? Según expertos y exmiembros de la Iglesia, la respuesta era la protección y el poder. La mafia ofrecía influencias, recursos y lealtades que podían asegurar la estabilidad y el alcance de la Iglesia en momentos críticos. A cambio, el Vaticano les proporcionaba acceso a canales de lavado de dinero y legitimidad. En tiempos recientes, el Vaticano ha intentado distanciarse de esta relación turbia. Figuras de alto rango han afirmado que el Banco del Vaticano ha tomado medidas para cortar estos lazos, eliminar prácticas sospechosas y limpiar su nombre. Pero el proceso ha sido lento, y aún quedan muchas preguntas sin respuesta, especialmente cuando cada nueva investigación parece descubrir detalles aún más comprometedores. El nexo del Vaticano con el crimen organizado es un tema que permanece en la sombra, un aspecto de su historia que muchos preferirían olvidar. Pero la pregunta es, ¿realmente se puede ignorar una realidad que ha dejado marcas tan profundas en la reputación y la integridad de una institución que, para millones, representa la máxima autoridad moral? Número 3. La Inquisición. Innovaciones en la tortura. La palabra Inquisición evoca imágenes de tiempos oscuros, de juicios crueles y de una opresión devastadora. Esta institución, creada para salvaguardar la fe, terminó transformándose en una máquina de sufrimiento, donde la tortura no solo se usaba, sino que también se perfeccionaba, casi como si se tratara de un arte macabro. La Inquisición, encabezada por órdenes eclesiásticas y respaldada por papas como Inocencio IV, no solo justificaba el uso de la tortura, sino que llegó a desarrollar técnicas específicas para infligir el mayor dolor posible. Las prácticas, que iban desde la privación del sueño hasta el uso de dispositivos aterradores, buscaban la confesión o el castigo eterno para aquellos que se atrevían a cuestionar las normas de la Iglesia. Entre los métodos más conocidos estaba el temido potro, una especie de mesa de estiramiento diseñada para dislocar las articulaciones y fracturar huesos, y la pera de angustia, un dispositivo que se expandía en la boca o en otras cavidades del cuerpo, causando un dolor insoportable. Estos eran solo algunos de los muchos mecanismos que la Inquisición usaba en su intento de purgar a los herejes. Pero el dolor físico era solo una parte del tormento. La Inquisición perfeccionó también la tortura psicológica. El aislamiento en celdas oscuras, el sonido constante de las cadenas y el eco de los gritos de otros prisioneros eran tácticas diseñadas para quebrar el espíritu de las víctimas. Muchas veces, el miedo a lo que podría suceder era tan efectivo como el dolor mismo. ¿Pero por qué recurrir a tales extremos? Según los inquisidores, estos métodos justificaban su propósito, castigar los pecados y redimir las almas perdidas. Sin embargo, para las víctimas, la Inquisición no era más que un espectáculo de horror, una institución que hacía de la fe un medio para imponer miedo y control. Hoy en día, muchas de estas técnicas de tortura parecen lejanamente primitivas, pero, sorprendentemente, algunos de estos métodos se modernizaron y aún son usados en ciertas prisiones y milicias alrededor del mundo. Técnicas como la privación del sueño y la tortura psicológica siguen presentes, lo cual nos recuerda que, en muchos aspectos, los métodos de control y dominación de la Inquisición todavía persisten. La Inquisición marcó una de las épocas más oscuras de la Iglesia, un periodo en el que la fe fue usada como justificación para el sufrimiento humano. Y aunque este episodio haya quedado atrás, sus huellas se perciben hasta el día de hoy, recordándonos hasta dónde puede llegar una institución en su búsqueda de control absoluto. Número 2. Escándalos recientes. Pederastia y la Inquisición como negocio. Pocas instituciones en el mundo llevan sobre sus hombros el peso de tantos años de secretos y controversias como el Vaticano. Mientras el mundo avanza, las sombras de su pasado parecen alargarse, recordándonos que hay heridas que aún no han sanado, y escándalos que aún están frescos. Entre los escándalos más recientes y desgarradores, se encuentra el de la pedofilia en la Iglesia. La dolorosa realidad de miles de víctimas que, desde su infancia,
fueron traicionadas por aquellos en quienes confiaban ciegamente. La magnitud de estas revelaciones ha sacudido al Vaticano y ha dejado en el aire preguntas difíciles, incómodas. ¿Cómo fue posible que estos casos se mantuvieran en silencio por tanto tiempo? Pero estos no son los únicos pecados que el Vaticano intenta ocultar. La Inquisición, tan lejana en el tiempo, es también una herida que aún causa escozor. Para muchos, representa un periodo de crueldad inigualable, y detrás de ella, se esconde una verdad perturbadora: la Inquisición no era solo un instrumento de control, era también un negocio. La economía de la Inquisición se sostenía de las mismas personas que caían en sus garras. Cada juicio de herejía significaba una fuente de ingresos. Los bienes de los acusados eran confiscados y, en muchos casos, entregados directamente al clero, enriqueciéndolos a expensas de aquellos que no podían defenderse. Para quienes participaban en estos procesos, el negocio de la Inquisición era demasiado rentable como para detenerlo. Se tenía a prisioneros acusados de herejía, a quienes se les sometía a torturas diseñadas para obtener confesiones. Y al final del día, cada nuevo juicio no solo reforzaba la autoridad de la Iglesia, sino también su riqueza. La pederastia y la Inquisición, dos sombras del pasado y del presente que nos muestran el lado más oscuro de una institución que ha moldeado la historia de la humanidad. Nos recuerdan que, a veces, la fe y el poder pueden entrelazarse de manera peligrosa, dejando cicatrices que hasta el día de hoy no logran sanar. Número 1. Ejecuciones de los disidentes. En los años más oscuros del Vaticano, aquellos que osaban desafiar su poder se enfrentaban a un destino espeluznante. Eran tiempos en los que cuestionar la autoridad de la Iglesia era más que una simple rebeldía, era una condena. Figuras históricas como John Wycliffe, Jan Hus y William Tyndale fueron algunos de los valientes que alzaron la voz. No por ego, sino por convicción. Deseaban que el pueblo tuviera acceso directo a las enseñanzas de la Biblia, sin intermediarios. Para ellos, era crucial que cualquier persona, sin importar su estatus, pudiera leer las palabras de Cristo. Pero el Vaticano veía en estos actos algo muy diferente, una amenaza directa a su poder. Para ellos, permitir que el pueblo accediera libremente a la Biblia significaba perder control, perder influencia y perder sus beneficios. Muchos de estos disidentes fueron acusados de herejía. Y en una época en la que el simple hecho de desafiar al Vaticano era una condena. Fueron ejecutados de maneras atroces, quemados en la hoguera, ahorcados, o sometidos a otras formas de tortura. Todo como advertencia a aquellos que osaran seguir sus pasos. Era una época donde pensar diferente podía costarte la vida. Una época en la que el Vaticano no dudaba en eliminar cualquier sombra de rebelión. Hoy, esos disidentes son recordados como mártires, personas que sacrificaron sus vidas para abrir el camino de la libertad religiosa. Este escándalo ha golpeado no solo a la Iglesia, sino también a la fe de millones de creyentes. Los casos se acumulan, las investigaciones continúan, y mientras algunos altos cargos intentan limpiar el nombre de la institución, muchos otros solo ven una sombra que parece cada vez más difícil de disipar. Estos fueron los secretos más oscuros del Vaticano. No olvides suscribirte y de adquirir nuestro ebook. Te lo ocultaron en la descripción, para acceder a verdades que nadie quiere que sepas.